Hoy quiero compartirles una reflexión que se titula ¿Dónde está el Rey? Lo compartí, lo anticipé, les mandé el afichito. Ya hace un par de semanas que estoy haciendo los afiches y los comparto en los estados de WhatsApp para que alguno que por ahí está medio perdido y no conoce al Señor venga. A lo mejor algún día cae alguno. Bueno, ojalá. ¿Dónde está el Rey? Mateo capítulo 2, 1 y 2. Mateo capítulo 2, 1 y 2. Vamos a meditar un poco en este tema de la Navidad. Mateo 2, 1 y 2. Comenzando el Nuevo Testamento, ahí nomás, Mateo 2, 1 y 2. ¿Lo tienen? ¿No? Ya lo vamos a leer. Mateo capítulo 2, 1 y 2. ¿Vamos? ¿Sí? Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A qué iban? A adorarle. Yo quiero que me prestes atención durante un ratito porque me parece interesante el tema de la reflexión de Navidad para entender, porque acá se origina la redención de la humanidad. Cuando Dios decide enviar a su Hijo a la tierra, empieza todo ese proceso final de redención de la humanidad. Empezó en un pesebre y terminó en una cruz. Fue a la tumba, resucitó, y ahora ¿dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Es decir, dejó su gloria, se hizo como vos y como yo, sin pecado, murió por nuestros pecados. Pero cuando resucitó después de 40 días, resucitó y estuvo 40 días más sobre la tierra, compartiendo con los discípulos, preparándolos para el tiempo que vendría, y llegó un momento en que fue levantado, así como será la iglesia, levantado, y ahora está sentado junto a su Padre, reinando y ejecutando gobierno desde los cielos. ¿Sí? Ahora, fíjate la pregunta que hacen los magos. ¿Cuál es la pregunta que ellos hacen? ¿Dónde está quién? El rey de los judíos. Presten atención a este detalle. Ellos no preguntan ¿dónde está el niño que acaba de nacer? Lo más lógico es que si vos vas a ver a una criatura que acaba de nacer, vos no decís ¿dónde está el gobernador que acaba de nacer? ¿Dónde está el intendente que acaba de nacer? Vos te preguntás, ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está ese niño que acaba de nacer? Ahora, fíjate qué interesante la pregunta que estos hombres hacen. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y ahí me llama la atención porque siempre pienso que estos hombres empezaron a tener algo de luz espiritual. Algo vieron, algo empezaron a percibir acerca de Jesús, de ese niño que acababa de nacer. Ahora, la gente por estos días no se pregunta dónde está el rey. ¿Qué se pregunta en todo caso? ¿Qué es lo que se pregunta la gente cuando hay dramas en la vida cotidiana, por ejemplo? ¿Dónde está Dios? ¿Y Dios por qué no hace algo? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no pone su mano? La gente ve, no sé, dramas como los que hubo en Bahía Blanca, por ejemplo, hace unos días atrás, y la gente se pregunta, ¿y Dios dónde está? ¿No? Ahora, esta gente, estos magos, dicen, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Qué interesante es que nosotros podamos entender que cuando nos relacionamos con Jesús, nos relacionamos con un rey. Cada vez que vos y yo nos acercamos a Jesús, nos estamos acercando a un rey.
Y un rey no es un amigo. Un rey no es un compinche. Un rey no es el que te hace la pata. El rey está para reinar. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús cuando empezó a predicar? Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué razón predicaba eso? Porque el rey ya estaba. El rey ya estaba. Entonces, si el rey estaba, era lógico que también el reino estuviera presente. No puede haber rey que no tenga reino, y no puede haber reino que no tenga rey. Ambas cosas son necesarias. Y estos magos dicen, ¿dónde está el rey? Cuando vos y yo pensamos en Jesús, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en un rey o pensamos, bueno, el Salvador? Que también es correcto que lo pensemos de esa manera. También es Salvador, también es sanador, también es libertador, es todo eso. Pero ¿por qué te hablo de esto que dijeron los magos? El rey. Porque cuando vos y yo entendemos con quién tratamos, de acuerdo a lo que entendamos, así nos vamos a relacionar con él. Vos cuando hablas con tu vecino, hablas igual que si estuvieras hablando, por ejemplo, con un policía. ¿Por qué? Porque la policía o el policía es autoridad. El rey está para ejercer un gobierno. El rey está para ejecutar justicia. Amén. ¿Pensamos en que verdaderamente Jesús es el rey? Estamos convencidos de que Él es rey, pero no el rey, como si nos estuviéramos sacando el peso de encima. ¿Actuamos como si Él fuese nuestro rey? ¿O actuamos como que es el rey, pero no nuestro? Como que nosotros no tenemos nada que ver con Él. Porque si Él es rey, lo primero que tiene que suceder es que vamos a entender que Él es autoridad y que Él está para reinar sobre mi vida y sobre todo lo que incluya mi vida. Amén. Si no podemos ver a Jesús como rey, entonces tenemos que pensar si acaso hemos entrado a su reino. El reino de los cielos ha llegado porque hay rey acá. Eso es lo que predicaba Jesús. Y para que ustedes puedan ser parte de ese reino se tienen que arrepentir, decía Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Somos conscientes de que en realidad nos relacionamos con un rey? Viste que los reyes, bueno, acá no hay rey, hace muchos años ya que no hay rey. Hubo virreyes, no sé si alguna vez hubo rey acá. Bueno, es más que nada de la parte de Europa, que todavía hay ciertas monarquías. Pero a los reyes vos no llegás así nomás. Para llegar a un rey hay un protocolo que se tiene que cumplir para poder llegar a tener un minuto, aunque sea delante de ese rey. Acá viste que los intendentes nuestros van bien, se manejan como... Somos más livianos nosotros, pero porque no son monarquías, no son reyes. Ahora, tratar de llegar al rey de España, o al rey de Inglaterra, o a la reina, a Máxima, la reina de Holanda, ¿todavía sigue siendo reina? Tratar de llegar. ¿Podrá tomar un té con usted? ¿Podrá tomar unos mates? ¿Podés pasar 80 veces por la tierra que quizá en una de esas tenés la oportunidad? Ahora, ¿por qué? Porque hay un protocolo para llegar al rey. Hay un protocolo. Hay un protocolo, hay una manera en la que nosotros debemos conducirnos. Para dirigirnos al rey, nosotros tenemos que reconocer que es autoridad en primer lugar. En segundo lugar,
tenemos que estar dispuestos a respetar todo lo que Él nos vaya diciendo como autoridad que es. ¿Sí? Miren lo que dice Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Dice, Lucas 1, del 30 al 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará ¿qué? El trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino ¿qué? No tendrá fin. Un rey necesita un trono donde sentarse y a partir de ese lugar establecer justicia, juicio, gobierno. Y Lucas nos cuenta que el ángel le dijo a María, María, este niño se llamará Jesús y será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Le dará, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Acuérdense que en la genealogía de Jesús está incluido David, el rey David. Ahí viene la descendencia de Jesús, o la ascendencia. ¿Sí? Entonces, David, ¿qué había sido? Rey. Del linaje de un rey que sale otro rey, salen reyes, reinas. Por eso Jesús, la Biblia dice que Jesús es rey de reyes. Porque Dios nos dio el mismo, nos añadió, nos injertó en ese linaje de reyes. ¿Amén? No, porque yo no soy rey. Yo no tengo palacio. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos constituidos por Dios juntamente con Cristo reyes y sacerdotes, pero además Él es rey de reyes. Del linaje de un rey es lógico que nazca otro rey. Por eso acá Lucas está enfatizando en esto. Va a tener un trono, el trono será el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Quién era Jacob? El nieto de Abraham. Sí, claro, pero digo, ¿quién era Jacob en la historia? Israel. Israel. ¿Sí? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Va a llegar el día en que efectivamente nosotros que somos la iglesia reinaremos juntamente con Cristo, y ese reinado no tendrá fin. Amén. Ahora, tenemos que entender que nos estamos relacionando con un rey. Es rey de reyes y señor de señores, tal como la Biblia lo cita. Vos, lo sepas o no, lo creas o no, lo entiendas o no, Dios cuando te mira, Dios ve un rey. Dios ve un rey, una reina. No es que Dios dice, bueno, como tienen problemas de estima, les voy a tirar una buena para que más o menos se acomode. No. Dios te ve y ve un rey, una reina. Amén. Porque ¿sabés cuál es el problema? Que nuestra mente fallada no concibe que seamos reyes, que seamos reinas. ¿Sabés cuándo te crees rey o reina? Cuando viene tu esposa y te dice, ¿qué hace mi rey? Ahí dice, bueno, al final me lo dice, mi reina. ¿Cómo anda mi reina? El problema es cuando viene y te dice, ¿qué hace negra? Ahí se armó. O ya la reina quedó. ¿O qué hace negro? Se armó la Tercera Guerra Mundial. Ahora, Dios cuando te ve, Dios ve un rey. Porque de un rey
Yo espero que lo podamos creer para nuestra vida, porque el gran problema que tenemos es que luchamos con nuestra mente, lo que la mente nos dice, y la mente te dice que no es así, que eso es toda una fábula, es un cuento. Eso será tu cuestión a resolver. Pero cuando vos camines por la calle, caminá como rey, caminá como reina, vestite como un rey, como una reina, sentí que hay una corona sobre tu cabeza. Porque eso es, además, lo que Dios nos va a dar el día que nos encontremos con Jesús. Pondrá una corona, no una corona de espinas, esa la cargó Jesús. Él nos va a dar una corona en señal de recompensa por haber hecho las cosas bien. Mirá qué bueno que es Dios. ¿Te das cuenta que la historia no cambió nunca? Nunca cambió la historia. Ahora, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, y al lado había dos ladrones. ¿Te acordás lo que dijo el ladrón arrepentido? Fíjate vos qué interesante. No estaba en un templo Jesús. Estaba en la cruz, colgado en medio de dos ladrones. Uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Sí? Y uno de ellos, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando ¿qué? Cuando vengas en tu reino. Este tipo se estaba muriendo. Estaba siendo condenado justamente por todo lo malo que había hecho. Sin embargo, tuvo un momento de lucidez para entender que había un reino. ¿En qué momento? ¿En qué momento vino ese rayito de luz a alumbrar la mente, el espíritu de este hombre para decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? No pidió perdón. No hizo una oración de fe. Lo único que dijo es, Señor Jesús, acordate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le habló del reino? ¿Quién le dijo que había un reino? ¿De qué reino hablaba? ¿Por qué no clamó a los soldados romanos que sí, efectivamente tenían un imperio? ¿Por qué no les pidió a los soldados romanos misericordia? ¡Ey, bájenme de acá! Ustedes que tienen poder terrenal, pero tienen poder al fin. ¿Por qué no les clamó a ellos? A Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre efectivamente entendió que estaba tratando con un rey. Vos y yo cuando tratamos con Jesús, no tratamos con el Jesús, ese que la iglesia muchas veces... No, estamos tratando con un rey. Con un rey, rey de reyes, señor de señores. La autoridad máxima en el universo. Él es rey, se nos tiene que revelar esto, porque en la medida en que no entendamos con quién tratamos, vamos a seguir pensando que Jesús es buenito, que es bueno, según nuestros caprichos Él se mueve. No, tratamos con un rey, y un rey es la autoridad máxima en un sitio determinado. Él es rey de la iglesia. Él es rey. Cuando vos y yo cantamos, Él es rey, Él es mi rey, guarda con lo que estamos declarando. Porque el rey tiene autoridad sobre todo lo que está bajo ese dominio, ese espacio. Y cuando vos decís, Él es mi rey, Él tiene toda la autoridad para venir y decirte, bueno, yo soy tu rey, vení que quiero decirte lo que tenés que hacer. Porque vos estás declarando que yo soy autoridad sobre tu vida. Amén. No hay rey sin reino, no hay reino sin rey. Fíjate la revelación de este hombre de la cruz, me llamaba poderosamente la atención, porque yo digo, ¿cómo puede ser que un hombre que se está muriendo, en esos momentos de casi ya despedirte de la vida, yo me imagino que lo que menos pensás es en revelaciones doctrinales, en cuestiones así de reino, ¿qué me importa? Me estoy yendo. Yo me imagino que lo que menos piensa la persona es en eso. Sin embargo, él tuvo un segundo para decirle a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabes qué? Ese ladrón, o ex ladrón, ya no es más. Habría que modificar, añadir ahí, si se me permitiera yo le pondría ex ladrón, lo vamos a encontrar en el cielo. Ahora es nuestro hermano, es parte de la familia de Dios. Ahora dejó de ser ladrón para convertirse en un rey, en un heredero. ¿Vos qué tipo de ex sos? Porque este dejó de ser ladrón
era un ex ladrón, ahora es un rey, que forma parte del reino. Amén. En esos momentos no se buscan revelaciones, no se pide ninguna cosa, no hay nada que importe más que tratar de ver si se sale ileso de esa situación. Yo no sé vos, pero a lo mejor yo le hubiese dicho a Jesús, Jesús, sacame de acá, qué sé yo, alguna cosa así. Hace algo. Este hombre dijo, no, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Dónde está el rey? En este caso, ¿sabes dónde estaba el rey? No estaba en el trono, colgado en la cruz, pendiendo de una cruz. El rey de los judíos que ha nacido y que los magos buscaban saber dónde estaba. ¿Dónde estaba? En el pesebre. Ahí estaba. ¿Sí? ¿Amén? ¿Y sabés qué ofrecía? Porque el rey que descendió de los cielos no ha cambiado. ¿Sabés qué ofrece? En la cruz o en el pesebre, ¿sabés qué ofrece? ¿Qué ofrece? Salvación, vida eterna. Salvación, el gran Emmanuel. Ese es el regalo mayor que este rey trajo desde el cielo para nosotros. Salvación, vida eterna. Por eso es importante que nosotros rompamos con nuestros prejuicios y preconceptos para no errar. Porque a veces el rey puede estar donde menos te lo imaginas. Nadie busca un rey en una cruz, excepto un ladrón que está a punto de irse de este mundo y clama y pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nadie busca en un pesebre un rey. Al rey se lo busca en un palacio. Pero los magos dijeron, nosotros sí estamos buscando al rey de los judíos que ha nacido. ¿Dónde está? ¿Dónde estás buscando a Jesús, al rey? ¿Dónde lo estás buscando? ¿Dónde lo estás buscando? Ahora te voy a enseñar algo más. Pero guarda donde buscamos a Jesús. Porque podemos decepcionarnos, desilusionarnos. Mirá lo que dice el versículo 6. Volvamos a Mateo. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 1, mirá lo que dice. Cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fíjate qué interesante lo que ocurre en ese versículo 1. Dice, cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén. Ahora, si nació en Belén, ¿por qué los magos terminaron en Jerusalén? Esto es como si a vos te dicen, mirá, lo que vos estás buscando está en Neuquén y arrancá para el otro lado. Y vos tenés la información de que lo que estás buscando está en Neuquén. Pero vos te vas para el otro lado. ¿Por qué los magos, sabiendo que el rey, el Mesías, el Salvador del mundo, iba a nacer en Belén de Judea, arrancaron para Jerusalén, para el otro lado? Hay una distancia aproximada de entre 9 y 10 kilómetros. Pero ellos tenían que ir para Belén, no para Jerusalén. Terminaron en Jerusalén. ¿Por qué? Y acá quiero enseñarte algo. Los magos sabían que el rey al que ellos fueron a ver, conocer, habría de nacer en Belén. Ellos tenían la data, tenían la información. El rey que nosotros vamos a ver, que queremos conocer, va a nacer ¿dónde? En Belén. Ahora, sin embargo, fueron a parar a Jerusalén. ¿Por qué razón? ¿Qué los guió? La estrella, la señal de la estrella. Entonces, el problema de estos magos,
es el problema que tiene mucha gente creyente, que sinceramente está buscando a Dios y muchas veces se pierde, es que eligen ser guiados por señales y no por la palabra. El misticismo de estos hombres, ellos eran astrónomos, de profesión astrónomos, entonces sabían leer las estrellas, pero no sabían entender las escrituras. Entonces ellos dijeron, esa estrella nos va indicando el camino al Mesías, al Salvador. Y se perdieron. Por eso terminaron en Jerusalén y no llegaron nunca, o por lo menos hasta ese momento no habían llegado a Belén de Judea. ¿Cuántas veces vos y yo queremos relacionarnos con Dios, con Jesús, por medio de las señales? Señor, si esto es tuyo, yo te pido que salga el sol. Y tenés un 95% de posibilidades de que salga el sol. Y que salga el sol no significa que Dios te esté habilitando para que hagas lo que te has pensado hacer. Señor, si esto es tuyo, que llueva. Y justo ese día estaba pronosticado lluvia y llovió. Y entonces, ¿qué interpreta el que sigue señales? Interpreta que Dios le está diciendo, dale, metele para adelante. ¿Por qué? Lo que vos estás queriendo que yo te muestre, que te diga. Ahora, eso es lo que hace el misticismo espiritual. Las señales pueden ser un impulso para que nosotros permanezcamos en la búsqueda de Jesús. Pero no podemos vivir persiguiendo señales. ¿Sabés qué dijo Jesús cuando estuvo a punto de irse en la gran comisión? Las señales seguirán a los que creen. No dijo, las señales van a marcar el camino de los que creen. No dijo eso, dijo, las señales, una vez que vos te muevas en fe, creyendo a mi palabra, te van a seguir, te van a respaldar. No tenemos que perseguir señales. Tenemos que caminar en fe sobre la base de lo que Dios nos habló y las señales vendrán detrás nuestro, confirmando la palabra. Estos hombres, estos magos se perdieron porque ellos seguían la estrella. Y si la estrella iba para allá, ellos iban para allá. Y si la estrella giraba para allá, entonces se perdieron. ¿Por qué? Porque se enredaron con las señales. No podemos pasarnos la vida tratando de relacionarnos con el Señor por medio de señales. Tenemos que dejar que sea lo escrito lo que nos guíe. Tenemos que dejar que sea lo que está escrito lo que nos guíe. Mirá lo que dice Lucas, volvamos a Lucas. Capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Del 8 al 15. Dice, había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron que gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en ¿qué? En pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, o sea, más ángeles, que alababan a Dios y decían que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la semana que viene arrancamos para allá porque es largo el viaje, qué sé yo. Apresuradamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado ¿dónde? En el pesebre. ¿Sabés por qué los pastores no se perdieron? Porque escucharon la voz de Dios. Por eso llegaron. Por eso llegaron al lugar. No fueron para Jerusalén.
No fueron para otra ciudad, llegaron al lugar donde estaba el niño envuelto en pañales, como dice, con su mamá y con su papá. La diferencia entre uno y otro es que unos prefirieron quedarse con el misticismo. A ver, vamos a seguir las señales, ¿qué nos dicen las señales? Y bueno, hace esto, hace aquello. No. Se perdieron. En lugar de llegar a Belén, llegaron a Jerusalén. Los pastores escucharon la voz de Dios a través de ¿qué? Del ángel. Del ángel. ¿Cuál es el ángel mensajero de Dios? ¿Cuál? Gabriel. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios. Ese fue el enviado para anunciarle a María: María, no temas por lo que viene, no tengas miedo, porque lo que está en tu vientre es concebido por el Espíritu Santo. El ángel Gabriel. ¿Cuál es el otro ángel importante en rangos? Ángel Miguel. ¿Qué es lo que hace Miguel? Guerrero, el que pelea. ¿Y cuál es el tercer ángel? El arcángel Miguel, ese ya está, ese es el que pelea. Y hay un ángel más que falta. Amás. ¿Qué pasó con esto? Lucifer, que era el encargado de la adoración en el cielo, pero ese ya no está más, por eso Dios nos levantó a nosotros ahora para darle adoración. El ángel Gabriel es el que Dios envía como mensajero para hablarle a los pastores. Entonces era imposible que si los pastores escuchaban la voz de Dios se perdieran. ¿Cuál es el ángel de la iglesia hoy? Según Apocalipsis, ¿quién? El pastor de la iglesia. Es imposible que la iglesia se pierda si escucha la voz de su ángel mensajero, de su pastor. Es imposible. Por eso cada carta a la iglesia de Apocalipsis empieza: escribe al ángel, no dice escribe el ángel, escribe al ángel de la iglesia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Laodicea, en Éfeso. ¿Sí? Entonces, este tiempo vos tenés que aprender a escuchar la voz de Dios. 2024 va a depender mucho de cuánto vos escuches a Dios. No las señales: Señor, si esto es tuyo, yo te pido. No, eso es para los que están en jardín de infantes, para los que recién están naciendo en la fe. Para los que ya somos maduros, el otro día aprendíamos que el número 7 es el número de la perfección, de la plenitud de Dios. Es el número de Dios. Ahora, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios me habla por medio de ¿quién? Para eso Dios te pone ángeles en la iglesia. Dios pone ángeles. Amén. Tenés que aprender a escuchar la voz. Y a veces esa voz no te va a decir cosas bonitas. Pero tenés que aprender a escuchar la voz de tu pastor. Si vos querés llegar a donde está el Señor, tenés que aprender a escuchar la voz del que Dios ha puesto para conducirte, para guiarte. Por eso Dios le da la orden a Gabriel y le dice: Gabriel, andá y decile a María lo que va a suceder, que no se asuste. Y después fue tratando con José. Y después, una vez que el niño ya había nacido, ¿qué hace Dios? Manda a Gabriel nuevamente para que hablarle a los pastores y decirles dónde está el niño. Decirles qué es lo que tienen que hacer para poder llegar al lugar. ¿Sí? Amén. Tenés que entender que tu 2024 va a estar directamente relacionado con cuánto vos escuches la voz de Dios. No hay reclamos. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios y no entendemos con quién nos estamos relacionando, si seguimos buscando señales: Señor, si esto es tuyo, que salga el sol; si esto es tuyo, que salga la luna. No, eso se terminó. Tenemos que madurar espiritualmente y entender que para eso Dios nos
Dios, la palabra, la voz de Dios está expresada en la palabra. Y si no entiendo algo, Dios te ha dado pastores a los que puedas acudir en busca de ayuda. Amén. Porque para eso Dios pone pastores. Si no, los pastores no sirven, son inútiles. Si un pastor no sabe guiar a su rebaño, si no puede, si dice que no tiene tiempo, entonces está al divinísimo. Bueno, porque para eso Dios da pastores. Entonces tu tarea es aprender a escuchar la voz. ¿Qué te dijo Dios este año? Tal cosa. ¿Lo hiciste? Si no lo hiciste, perdiste un año. Si este año, al comenzarlo en enero, vos te propusiste cosas y no las lograste, si este año Dios te habló cosas al comenzarlo y no las hiciste, perdiste tiempo. Entonces el problema no es que Dios no te esté marcando el camino que vos tenés que transitar para llegar al Rey. El problema es que vos te enredás en el misticismo. Si esto es de Dios, entonces a mí me parece que esa luz se tiene que apagar. Y milagrosamente hubo un corte de luz y vos creíste que Dios te estaba hablando. Y a lo mejor Dios está haciendo silencio. Ahora te voy a mostrar algo más. ¿Se entiende lo que digo? Los magos se perdieron en su misticismo, se aferraron a las señales y a lo que ellos conocían, y por eso en lugar de llegar a Belén, donde estaba el niño, el rey al que ellos estaban buscando, se fueron a Jerusalén. En lugar de llegar al pesebre, llegaron al palacio de Herodes. Por eso también la pregunta, ¿dónde está el rey? Nosotros estamos buscando un rey. ¿Dónde está el rey que acaba de nacer? Y Herodes, que no estaba ni enterado de lo que estaba sucediendo, era rey, pero no tenía ni idea. Dice, ¿qué? Rey. Pero si yo soy el rey, ¿cómo? ¿Qué rey? No entiendo, ¿qué están hablando de esto? Entonces mandó a todos los que estaban ahí cercanos a él y lo llamó y le dijo, ¿cómo es este tema del rey? Entonces, tenemos que aprender a dejar de lado el misticismo espiritual. Dios cuando te quiere hablar, te habla claro. Y te dice, esto es lo que vos tenés que hacer. 2024, te vuelvo a repetir, todo lo que sucede en tu vida y en la mía está directamente relacionado con cuánto aprendamos a escuchar la voz de Dios. Punto. ¿Amén? Ahora, el misticismo espiritual es el que conduce a muchos por caminos equivocados. ¿Sabes cuánta gente se casó creyendo que, porque trajo la media roja, es de Dios? Yo le había pedido a Dios que trajera justo una media roja. Y ese día se vistió dormido y justo se puso una media roja y la otra gris. Y este tenía el pantalón levantado así, se le vio la media roja y dijo, es de Dios. ¿Sabes cuánta gente emprendió cosas en la vida aferrados a señales y no a una palabra de Dios? Y después terminaron en problemas porque Dios me confirmó a través de una señal. La mayor confirmación que vos podés tener es su palabra. Es la palabra profética más segura. Por eso es importante conocerla y por eso el diablo va a querer que vos no leas la Biblia. ¿Para qué? Para tener más facilidades para engancharte y engañarte. Por eso muchas veces te cuesta leer la Biblia. Por eso se le dedica muy poco tiempo a la Biblia. Por eso hay gente que nunca termina de entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no lee, no medita, no estudia la Biblia. Vive de señales. Si es de Dios, que cuando salga ahora me lo cruce. Si es de Dios, entonces que me suene el teléfono ahora. Si es de Dios, y puedo decir, no podés vivir la vida así, no podés edificar una vida seria de esa manera. Tenés que agarrar 2024, tenés que hacerte el compromiso como sea, pero tenemos cada uno de nosotros, iglesia amada, hacer un compromiso delante de Dios, de decir, Señor, tu palabra va a ser lo que me va a guiar. Porque si no te guía la palabra de Dios, hermano, estás al horno. Si no tenemos tiempo para leer la Biblia, estamos al horno. Vamos a terminar como los magos.
nunca vamos a llegar a destino. Vamos a vivir a tientas como una persona ciega, que va probando, va tanteando. Y nunca sabemos a ciencia cierta a dónde tenemos que llegar. ¿Sí? Amén. El vivir buscando señales como manera de encontrar al Señor es el camino inapropiado. Es el camino incorrecto. Está bien como impulso inicial pedir o tomar una señal. Yo creo que a veces Dios permite eso. Señor, si esto es tuyo, yo te pido que esta persona me llame. Y capaz que te llamó, Dios diciendo, bueno, como todavía le cuesta, voy a sostener su fe, voy a afianzar su fe y le voy a conceder esto. Pero no podés construir una buena vida desde ese lugar. No. Porque para eso Dios nos dio la capacidad de leer su palabra, de entender y de permitir que Él nos guíe para la toma de buenas decisiones. Amén. Tenemos que aprender a vivir por lo que está escrito, no por las señales. Como impulso inicial, gracias Señor por las señales. Pero tenemos que eliminar eso. Las señales te van a seguir a vos. ¿Querés emprender algo este 2024? Da el primer paso. Y la señal te va a seguir. Hace mucho que vengo orando, Señor, por esto. Lo quiero hacer en el 2024. Bueno, da el primer paso. Pero si me sale mal, da el primer paso. No, mejor vamos a pedir una señal. Si esto es tuyo, Señor, y volvés a lo mismo de siempre. Entonces nunca creces, nunca madurás espiritualmente, porque todo el tiempo estás viviendo en señales. Jesús dijo que las señales van a seguir a los que creen, es decir, que van a custodiar las señales una vez que vos en fe hagas lo que Dios te está diciendo que tenés que hacer. ¿Amén? No funciona al revés. Porque cuando Dios te dice que allá es donde tenés que ir y vos vivís pidiendo señales, lo más probable es que termines muy lejos de donde tenés que llegar. ¿Se entiende lo que digo? Entonces tenés que moverte, 2024, movete conforme a lo que Dios te está hablando. Movete chiquita, movete. Versículo 6, ahí en Mateo 2. Mirá lo que dice, ya terminamos. Versículo 6, Mateo capítulo 2. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dios había profetizado a través de Miqueas, del profeta Miqueas, esta misma palabra. Y ahora viene Mateo y la vuelve a traer a escena, hablando de el Mesías. De una pequeña aldea como Belén vendría el Salvador del mundo. De un pequeño pueblito llamado Belén de Judea se escucharían los gritos de liberación para toda la humanidad. Viste que el bebé cuando nace, para saber si está vivo, ¿qué es lo primero que hace? Llora. Y el médico le da unos chirros así, vos decís, lo quiero matar al médico, ¿cómo le está pegando? Bueno, es un protocolo. ¿Sí? Ahora, imagínate lo que fue ese grito, esos primeros gritos de ese bebé nacido en ese pesebre. Yo creo que fueron totalmente diferentes a los nuestros cuando nacimos. Porque esos gritos eran gritos de liberación. Gritos que estaban anunciando lo que iba a venir, anticipando lo que iba a suceder. ¿Sí? ¿Amén? Dios elige Belén para que el Mesías nazca y no elige Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no armó el escenario para que Jesús naciera en Jerusalén? Nació en Belén, una pequeña aldehuela, como dirían los antiguos. Una pequeña aldea, un pequeño pueblito. Si hubiese sido que nos tocaba elegir a nosotros elegimos siempre lo más grande, ¿no? Porque lo grande, lo grandilocuente,
que demuestre toda la pompa. No, en Belén no, que nazca en Jerusalén. ¿Cómo van a ser una pequeña aldea? Si vos te tenés que comprar una casa, ¿qué casa te comprarías? ¿Una chocita o te comprarías una mansión? No, una chocita, una mansión. Sin embargo, muchas veces Dios, para rompernos a nosotros nuestra manera de pensar, elige todo lo contrario. En lugar de estar donde estaba toda la pompa religiosa, gubernamental, Él dice, no, yo no voy a nacer en Jerusalén, voy a ir acá, a este pequeño lugar. Y a veces nosotros juzgamos de esa manera. A veces nosotros vemos cosas grandilocuentes y decimos, wow, Dios está ahí, y a lo mejor no. ¿Sabes que en un momento determinado Elías se había metido en una cueva, el profeta? Había sido amenazado de muerte por Jezabel y Elías corrió a esconderse en una cueva. Entonces Dios lo llama y le dice, ¿qué haces ahí? Salí de ahí. Y entonces en un momento determinado cuenta la historia que pasaba delante de ese lugar un viento poderoso que rompía los montes. Imagínate, un tornado, un viento enorme. Y entonces, ¿sabes qué pensó Elías? Dijo, Dios está acá. ¿Y sabés qué dice la historia? Que Jehová no estaba en el viento. Entonces, después de eso, tras el viento, viene un terremoto. Y entonces Elías agarra y dice, ahora sí, Dios tiene que estar en esto. ¿Y sabés qué dice la historia? Que Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el terremoto. Esa es confirmación de Dios. Y dice después la historia que tras el terremoto vino fuego. ¿Y sabes qué pensó Elías? Ahí está Dios. Porque Elías era como vos y como yo, buscaba señales también. Para ver dónde estaba Dios. Entonces Dios no estaba en el fuego. ¿Y sabes qué pasó después? Que finalmente vino una leve brisita. ¿Y sabes qué? Ahí sí estaba Dios. A veces buscamos a Dios en los lugares incorrectos. A veces creemos que Dios habita en lo grandilocuente, pero a veces Dios dice, no, en esto por lo que no dan nada, acá quiero habitar. En este lugar donde aparentemente no hay nada importante, acá quiero estar. Por eso no tenemos que pensar que Dios se mueve como nosotros pensamos. Dejemos que Dios habite donde Él elija. Si quiere elegir Belén de Judea, gracias Señor, lo importante es que Él está ahí. Y vamos a ir a ese lugar y lo vamos a buscar y vamos a adorar. Amén. En un momento determinado lo ven a Jesús entrar en Jerusalén con un burrito. ¿Y sabes qué pensó la gente? Dice, no puede ser que nuestro rey, el judío, pensaba, dice, no puede ser que nuestro rey, ese rey del que nos vienen hablando, entre. Es como si entrara un rey en bicicleta por la ciudad y puede decir, no, nuestro rey tiene que venir con un ejército imponente. Estamos hablando de un rey, quiero que entendamos esto, estamos hablando de un rey. No puede ser que este entre con un burrito, con un grupo de secuaces que ni siquiera tienen pinta de ser soldados. Y sin embargo, ¿saben qué? El profeta Zacarías dijo hace muchos años atrás, antes de este momento en que Jesús estaba entrando en Jerusalén, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Porque Dios en este año 2024 va a desarmar todos tus preconceptos. Cuando vos creas que Dios se va a mover de una manera, Dios te va a sorprender haciendo todo lo contrario. ¿Amén? ¿Por qué razón? Porque Dios no está limitado a tus límites. Es que yo quiero que Dios me bendiga con esto. No, tranquilo, porque a lo mejor Dios hace todo lo contrario de lo que vos pensabas.
Es que yo estoy pidiendo a Dios que me bendiga de esta manera, tranquilo, porque a lo mejor Dios hace todo lo contrario. El ser humano está acostumbrado a decirle a Dios cómo se tiene que mover. El orgullo que hay en el ser humano le dicta a Dios cómo tiene que moverse. Señor, yo te pido que esto sea así, en el nombre de Jesús. Y Dios dice, no, tranquilo, yo soy el rey. Yo sé lo que tengo que hacer. Otros hubiesen buscado el mejor hotel para hospedar a quien se convertiría en el Salvador de la humanidad. Sin embargo, Dios eligió un pesebre para que su hijo nazca. ¿Sí? Ahora, cuando el Señor se establece en un lugar, lo que no era comienza a ser. Lo que no funcionaba comienza a funcionar. Lo que estaba abandonado, escuchame esto, comienza a ser nuevamente habitado. Lo pequeño se hace grande, comienza a ser todo distinto. Porque Belén no tenía historia. ¿Sabés por qué es conocida Belén de Judea en el mundo? Porque nació el Mesías. Porque si no, no tendría historia. No habría registros. ¿Por qué no nació en otra ciudad? No hay ciudades que se mencionen. Belén se menciona como el lugar donde nació la esperanza de la humanidad. Amén. Ahora, eso habla de la grandeza del rey. El rey elige, como rey que es, como dueño de un reino, él elige cómo, dónde y cuándo. Por eso es importante que nosotros nos ajustemos a su palabra. Porque el 2024, todo lo que el rey determine hacer va a ser conforme a lo que él determine y no conforme a nuestros caprichos. Ahora, vuelvo con los magos. Los magos se perdieron. Es un misticismo espiritual. ¿Sabés qué ocurrió? Que en un momento tuvieron que preguntarle Herodes y los magos, a los escribas, a los religiosos, ¿qué saben ustedes del rey que van a nacer en Belén? Ah, sí, está escrito. Dijeron los religiosos, los escribas, los maestros de la ley. Sí, está escrito, es verdad, porque el profeta dijo que esto iba a suceder en tal lugar. Los primeros, los magos, tenían información, pero su misticismo, la búsqueda de señales, los llevó para cualquier lado. Los segundos, los escribas, los religiosos, tenían la información, tenían la palabra, sabían cómo llegar, pero no se interesaron demasiado. Dos cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Número uno, el misticismo espiritual. Número dos, el poco interés por conocer y saber más acerca de Jesús. Oro y he orado estos días para que Dios desate tanto hambre, tanta necesidad en tu corazón de conocer más a Jesús, que puedas esforzarte y pagar en el 2024 el precio que sea necesario para conocer, para llegar a donde está el Rey. Porque de lo contrario te vas a quedar viviendo historias viejas. Te vas a quedar en la puerta de algo grande, pero viviendo historias viejas. Hoy veía, un ratito veía un documental acerca del Mundial 2022. Y aparecía uno de los campeones del 86, 36 años atrás. Y él contaba y rememoraba ciertas cosas del 86. Los que tienen menos de 30 años ni saben lo que pasó en el 86. Pero ¿sabes qué pasó? Que hubo gente que se quedó a vivir en 1986. No avanzó. El mundo cambió, la historia continuó, pero ellos quedaron relatando como que Messi fue parte del 1986. Y a veces como cristianos corremos ese peligro de quedarnos a vivir en lo que pasó. Tenemos la información, sabemos lo que Dios quiere hacer, sabemos la dirección, sabemos cómo llegar, pero no tenemos demasiado interés por correr apresuradamente para alcanzar el destino que Dios trazó para nuestras vidas. Oro a Dios para que en este 2024 se despierte en tu corazón
y en mi corazón tanto deseo, tanto hambre, o tanta hambre por conocer más de Jesús, que no nos pongamos límites, que podamos correr los límites y correr apresuradamente para conocer más al Señor. Amén. Que un bebé nazca rey no es normal. Antes de eso, se los suele llamar príncipes. No es normal que a un bebé se lo llame rey. Pero este no era un bebé común, no era un bebé de un hijo de vecino, era un bebé muy especial, era el Mesías, el Salvador del mundo. Amén. Yo quiero pedirte que te pongas de pie.